Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en la edición de jueves 21 de noviembre de 2024. Reinaldo Reinique, quien les habla, junto a Giancarlo Barbayelata y nuestra amiga Chantal Robert de la Magotier, nos acompañan, ya que Marisol se encuentra de viaje fuera de Chile en una tarea de trabajo que le encomendaron, muy interesante en la selva colombiana. Así que les damos la más cordial bienvenida desde Radio Portales, la primera de Chile, en el 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl, nuestra señal online. Nuestros saludos, como siempre, a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, don Claudio Alvarado y don Marco Leblanc. Eh, y por supuesto, a ustedes, queridos amigos, gustos de verlo, a Chantal, que lo había hace tiempo, pero muy bienvenidos, como siempre, a acompañarme en este programa. ¿Qué tal, Chantal? Hola, gracias Reinaldo, una vez más por la invitación. Encantada de acompañarlo a usted en este día jueves, regresando a casa. Y Sí, Giancarlo, y saludar a todos los que nos escuchan todos los jueves acá en Radio Portal, en el Vamos Somos Chilenos. Yo creo que vamos a tener un interesante programa. El de la semana pasada estuvo muy entretenido, con harto invitados, así que hoy día vamos a quizás reflexionar un poquitito las cosas que van sucediendo y va a estar también muy, muy interesante. perfecto. Oye, como siempre, una pequeña recorderis de lo que ha pasado en estos últimos días, los principales titulares. Por supuesto que en el plano internacional algo que preocupa, es tremendamente preocupante, sobre todo para el mundo europeo, es la guerra de Ucrania. Cómo está escalando ese conflicto debido al empleo de armas de largo alcance proporcionadas por Estados Unidos y también países de la OTAN, como Reino Unido, y la amenaza del presidente Putin de reaccionar con armas nucleares. Ahí creo que hay un tema tremendamente preocupante, no solo para Europa, sino que para toda la humanidad. También nuestro presidente estuvo de viaje en Perú, reunión de la PEC, se reunió con Xi Jinping, también con el presidente Lula en Brasil después de salir de Perú. Y ayer también recibió al presidente Macron, que había estado visitando países sudamericanos como Argentina y Brasil. Un presidente que está con bandera de salida prácticamente, ha tenido bastante malos resultados en su política económica, de seguridad, problemas bastante similares a los nuestros. Y también destacar que frente a toda la preocupación que ha desatado el puerto, la inauguración del puerto de Chancay en Perú, de inversionistas chinos, también se despertó el interés de inversionistas norteamericanos por la ampliación del puerto de San Antonio, que creo que sería un tema muy importante e interesante. Desgraciadamente estamos atrasados ya más de 10 años en esto y cualquier proyecto con los plazos de las tramitaciones, la permisología, probablemente lo pueden atrasar 10 años. Bueno, y en lo nacional, de las buenas noticias, primero, por fin ganó la Roja, y a Venezuela en un partido que dejó contento a mucha gente. Ojalá que esto marque el rebote y ahora vayan en ascenso esto, de tal manera de ver si por estadísticas, matemáticas y otras brujerías pueda llegar, ¿no es cierto?, a disputar un nuevo mundial. También, y lo podemos decir que es una buena noticia, el Senado aprobó también la obligatoriedad del test de drogas para el presidente de la República y su equipo de ministros. Ahí hay una reserva de constitucionalidad que estarían presentando, pero creo que sería una muy mala señal que dé el gobierno no querer hacerse un examen como ese si estamos luchando contra el crimen organizado, cuyo principal financiamiento es a través de la droga. Malas noticias, bueno, las huelgas. La semana pasada tuvimos el problema de el paro que hizo la gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, lo cual tuvo un impacto muy importante. Y ahí uno dice, ¿cómo es posible que estos organismos públicos que no están sujetos, ¿no es cierto?, a las mismas posibilidades de negociación que tiene el mundo privado, eh, son capaces de paralizar la actividad económica o provocar graves daños y perjuicio a un montón de gente, empresas, etcétera, que necesita viajar, etcétera?
Y ahora está el SAC también amenazando eh, con frenar todas las exportaciones chilenas, fundamentalmente de fruta, en un momento que comienza toda esta temporada, lo cual es realmente un problema. Los 36.000 fallecidos en las listas de espera, sin duda que nos tienen que golpear y llamar la atención. No puede seguir esto así. Eh, la renuncia de Catalina Pérez, ¿no es cierto? La diputada que estuvo involucrada o que está involucrada en el tema de las donaciones de Procultura, renunció al Frente Amplio para presentarse con seguridad a través de otro partido a las elecciones parlamentarias del próximo año. El caso Monsalve sigue dando mucho que hablar, hay muchas cosas que todavía el gobierno va a tener que dar explicaciones. Se aprobó en la comisión investigadora un cuestionario que se le va a hacer llegar al presidente de la República, así que creemos que ahí hay muchas cosas, contradicciones o aclaraciones que al menos va a tener que dar el gobierno. Yo creo que ahí es mejor ponerse morado una vez que colorado muchas veces. Yo creo que esa es la gran encrucijada que tiene el gobierno. Eh, la segunda vuelta, hoy día en la noche, termina el periodo de campaña y se cierra un importante proceso eleccionario, ¿no es cierto?, que se inició el 24 de octubre con las elecciones de alcaldes, concejales, core y gobernadores regionales. Nuestra región es una de las tantas que va a la segunda vuelta entre el gobernador Mundaca, incumbente, y María José Hoffman, Pepa Hoffman, que va representando al sector de la derecha aquí en la región de Valparaíso. Y un tema que a lo mejor lo podemos tocar si, más adelante es el me voy de Chile. Lo destaco entre comillas, que es la decisión de muchos jóvenes profesionales recién graduados que no encuentran trabajo, o no solo que no encuentran trabajo, sino que ven que no hay una posibilidad de inserción en el mundo laboral, de poder desarrollarse profesionalmente, pero también tiene que ver mucho con la inseguridad. Y han habido hartas opiniones respecto de ello. Creo que es un tema que nos debiera preocupar porque afecta a nuestro capital humano. Así que esas son las cosas que nos han llamado la atención. Y bueno, les dejo la palabra en los micrófonos para que también ustedes vean qué destacamos en esta primera parte del programa. Oye, a mí el tema internacional me preocupa mucho lo que pasa entre Ucrania y Rusia. Ya lo estábamos comentando recién, en febrero se cumple 3 años de esta guerra. Y hoy día te das cuenta cómo la gente aprendió a vivir, o sea, después de 3 años tú vives dentro de una guerra, vives inmerso y se transforma en lo habitual. O sea, ya escuchar un misil o caminar entre medio de un pueblo desolado termina siendo el pan de cada día. Y eso es terrible, encuentro yo, cuando te acostumbres a vivir en una sociedad inmersa en agresiones constantes de un país de un lado a otro. Debe ser terrible vivir en esas condiciones. Ciertamente, imagínate los niños que crecen en ese medio, que tienen que seguir yendo a colegios, a clases, cómo es el desarrollo de la vida en esas circunstancias. No sé cómo lo ves tú, Giancarlo, lo que está ocurriendo en Europa en este minuto. Sí, y al final cuando se analizan estas situaciones te das cuenta que Medio Oriente, Ucrania, y siempre hay algún atisbo de otro periodo o conflicto a nivel mundial que no escapa mucho de, uno esperaría que con el paso de los años, la evolución de los tratados, del diálogo, uno también se pone a cuestionar a organismos internacionales, la ONU, por ejemplo, que uno esperaría que en esta instancia dijera, bueno, me critican que no sirvo para nada, bueno, llegué acá y soluciono esto, y tampoco, y de hecho no está ni mencionado dentro de las opciones para solucionar el problema. A veces se nombra hasta el Papa primero que la ONU, entonces ahí uno se pone a cuestionar un poquitito, ¿sirven estos organismos internacionales o para qué se crean? ¿Es para la convivencia de los países internacionales? Bueno, ¿qué mejor momento para tener un protagonismo que tratar de evitar una guerra, que tratar de terminar una guerra, que tratar de reducir una guerra? Y vemos que
y probablemente el mundo siga girando alrededor y van a pasar 3, 4, 5 años y no pase mucho en realidad al resto de los países que no le aquejan. Nosotros podemos tener un alza, ¿cierto?, en el aceite o en algún que otro producto, pero mucho directamente no nos afecta y creo que lamentablemente muchos países toman la misma decisión y miran de lado, de costado, bueno, que se maten allá, están lejos, no es problema nuestro y uno esperaría que la humanidad llegara a otro estado, a otra forma de solucionar los problemas que simplemente tirarse misiles de un lado de la frontera al otro. El problema es que aquí hay una amenaza de respuesta. Ya Ucrania ayer estuvo lanzando misiles de largo alcance, ¿no es cierto?, proporcionado por la administración Biden, eh, y Putin amenazó con responder con armas nucleares, de tal manera que el peligro que esto escale a otra dimensión de las guerras que hemos conocido es tremendo. Y por supuesto que sin duda creo yo que hay una superioridad militar de OTAN, pero rápidamente un involucramiento de países de la OTAN en esto podría llevar a que China, sin duda, y Norcorea, que ya supimos hace una semana atrás que tiene soldados norcoreanos combatiendo incluso en Rusia, esto puede traer una conflagración mundial eh, sin precedentes, en que no sabemos en qué puede terminar. Eh, Eso es lo preocupante y el impacto en la economía al final nos llega, digamos. Eh, Creo que es un tema importante. Nosotros en el extremo sur tenemos un paso oceánico importante para el comercio marítimo mundial, en que también de alguna manera nos involucra. Entonces no quedamos tan ajenos a lo que pueda pasar allá. Eso es realmente preocupante. Y la llegada de Trump al gobierno norteamericano, en que uno no sabe si está a favor de Rusia o de mantener una neutralidad sin apoyar a Europa, eh, también es una lotería lo que puede pasar. No sabemos exactamente. ¿Ah? Así que yo creo que es algo que nos debiera preocupar y estar eh, permanentemente debemos estar en observación. Chantal, tu visión. Yo pienso un poco eso y me llama la atención hoy día que estas decisiones dependan, tal como está usted diciendo, de un par de personas, qué va a hacer Trump, qué va a hacer Putin, y no lo que va a hacer un organismo que se creó para justamente perpetrar la paz, como es la ONU, la OTAN. Hoy día tú te das cuenta que todas esas asociaciones hoy día, que son asociaciones mundiales, que además generan un gasto de dinero tremendo. El otro día me parece haber leído por ahí en algún lado que Chile solamente dona 50 millones de dólares al año para justamente este tipo de organizaciones, no tienen ningún efecto, nada. Entonces, chuta, hoy día dependemos de muchas, de, perdón, de pocas personas en el fondo. Y eso es súper complicado. O sea, cómo poder en realidad ser empáticos con esos países, cooperarles un poco, me encantaría, pero hoy día te das cuenta que estamos súper amarrados, estamos súper lejos y además no están ni ahí con lo que pensemos finalmente. Hoy día todo depende de 2 o 3 personas y el cambio de gobierno en Estados Unidos puede marcar una diferencia en la balanza, de todas maneras. Oye, y ahí es cuando la guerra de los presupuestos, nosotros veíamos, ¿no es cierto?, la semana pasada y esta todavía también, el tema de la aprobación de la ley de presupuestos, sobre todo en materias de defensa, porque, eh, claro, la cosa es invertir en armas o invertir en mantequilla, como hay un dicho, digamos, un aforismo respecto a eso, qué es lo que es más importante. Y por supuesto que populistamente se puede eh, priorizar en alimentación, ¿no es cierto?, en salud, una serie de cosas, en educación, pero también los presupuestos de defensa son importantes. Nosotros estamos viendo también cómo nuestros vecinos argentinos están recuperando una serie de capacidades perdidas en los gobiernos de la era de Kirchner. El submarino que implosionó, ¿no es cierto?, y se hundió en el Atlántico fue precisamente por falta de mantenimiento. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando no se hacen periódicamente como corresponde, tener fuerzas bien equipadas y entrenadas para que a través de la disuasión
pueda frenar un eventual conflicto, que fue lo que pasó el año 78, en que nosotros pudimos frenar una guerra con Argentina que habría sido fatal, digamos. No me imagino cómo podría haber sido el futuro si hubiésemos entrado en guerra con Argentina. Eh, bueno, esas son cosas Bueno, que... perdona, y hace poco cuando vimos el límite marítimo de pesca con respecto a Perú, también estuvieron las cosas bastante tensas en ese minuto. Muchos de los buques chilenos del sur, todos se zarparon hacia el norte y estaban todos ahí en el norte. Entonces, tenemos que tener cuidado, no es lo mismo ir a atacar un vecino débil a un vecino que realmente está capacitado y con última tecnología, sobre todo a nivel de defensa. Entonces, no nos vaya a pasar lo mismo que Argentina, que reducimos y reducimos nuestra capacidad de reacción frente a invasores externos y nos puede pasar la cuenta en algún minuto. Oye, bueno, y en Bolivia, no sé si ustedes sabían que Bolivia adquirió misiles, perdón, drones iraníes, eh, y, por ejemplo, Ucrania, prácticamente sin marina, ha destruido ya del orden de 34 buques rusos exclusivamente con drones. ¿Ah? Exclusivamente con drones. Incluso el buque insignia del Mar Negro fue destruido de esa forma. Entonces, Bolivia también pasa a ser una amenaza y cuando hay gobiernos inestables, chuta, uno no sabe, cualquier decisión de un loco en el poder puede llevarnos a una guerra. eh, y Pero uno sabe, fue el general del ejército el que hace poquito señaló que el presupuesto de 7.000 hombres, creo que alcanzaba para 1.500, 1.600 si no me equivoco, fue la noticia. Yo pues, creo que al claro, final, y eso también se ha hablado cuando dicen que salgan los militares para labores civiles y habrán mirado si están preparados, si tienen el presupuesto, si tienen los implementos, porque pareciese ese que es como algo que no está revisado en Chile hace años que no. Lo mismo que está sucediendo con el tema del servicio militar, que cada vez menor. Eh, Quizás han habido varias políticas ahí que han ido mermando eso de la disuasión. Y hoy día quizás nuestros vecinos ya no nos miran como hace 10 años, que Chile estaba más top de línea en eso, y hoy día parece que ya no están así. Por supuesto, toda la razón. leí hace poco un artículo de un ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, bien equilibrado respecto a esto, que interpretaba correctamente lo que dijo el general Iturriaga, y que de alguna manera ha sido tergiversado. O sea, él lo dijo ahí mientras se discutían ciertas partidas e hizo ver, y es su responsabilidad, a lo mejor podría no haber sido el lugar o qué sé yo, pero creo que el efecto deseado de llamar la atención lo logró. Eh, Va a tener alguna consecuencia política para él, sin duda, o para el ejército, pero hizo ver que hay que tener las capacidades para cumplir todos los roles. Cuando mandan algo que era un estado de excepción y ya es un estado normal de operación de, de la Jefatura de Defensa en la zona de la provincia de Arauco y Biobío, en que hay personal desplegado permanentemente también con los incendios acá, y se revoluciona toda la actividad normal de mantenimiento, de entrenamiento, de educación, etcétera. Se paralizan las escuelas, y destinan gente el tema de la infraestructura crítica. Y uno no es cosa de llegar y disfrazar a un ciudadano, a un joven de 19 años de soldado para que haga tal o cual cosa. Se necesita equipamiento, adoctrinamiento, una serie de cosas, de acciones para que las personas puedan ser efectivas en lo que el Estado les demanda. Así que ahí hay un tema interesante que no hay que descuidar. Nosotros en el siglo XIX descuidamos nuestra marina, nuestra armada. eh, Afortunadamente después pudimos en la Guerra del Pacífico, gracias a tener una marina relativamente poderosa, pudimos tener el control del mar, y ser exitosos en esa guerra. Eh, y mucho tiempo también ese poder naval que se logró y ese prestigio que se logró permitió tener una influencia diplomática importante en una serie de cosas. Nosotros desafiamos hasta Estados Unidos cuando se produjo la separación ahí de Panamá como una de las provincias de Colombia.
nosotros fuimos capaces de desafiar a Estados Unidos. Así que bueno, es importante tener una política de defensa con una mirada a largo plazo y responsable, pero desgraciadamente la inmensa mayoría de los políticos no tienen esa capacidad, no tienen la preparación siquiera para llegar a legislar como corresponde y preocuparse de las cosas relevantes, más allá del cuoteo político, etcétera, que es lo que nos agota. Oye, bueno, otra de las cosas importantes que yo creo que tiene relación también de estas miradas de futuro es la inauguración del puerto de Chancay en Perú, en que están todos preocupados ahora que lo inauguraron, de que nos puede quitar un montón de comercio marítimo. Trump, por otra parte, dijo que iba a grabar todos los productos que ingresen o egresen por Perú. Y bueno, y despertó por otra parte también el interés comercial de inversionistas norteamericanos de ampliar el puerto de San Antonio, nuestros puertos. Yo creo que nosotros tenemos eh, capacidades ahí que están esperando que poder desarrollarlas para realmente ser competitivos si queremos mirar el futuro de manera más optimista. Eh, Y llama la atención que salga la inauguración y salten la alarma. No hay nada más predecible que la construcción de un puerto. O sea, yo esa noticia creo que la había escuchado hace 6 años atrás, 7 años atrás, 4 años atrás, no recuerdo, pero para hacer una ampliación de puerto o un nuevo espacio, casi imposible tenerlo escondido, así como que nos sorprendiéramos, Perú inaugura. Eso ya se sabía hace muchos años atrás y finalmente ahora saltan las alarmas, las recriminaciones. Bueno, acá yo soy nacido en Valparaíso, vivo en Viña, pero nací en Valparaíso y tuvimos un alcalde que se opuso a todo avance habido y por haber en Valparaíso. Entonces es el resultado de lo que hemos votado. Y finalmente los porteños volvieron a elegir a alguien del Frente Amplio que adhiere a esas mismas ideas, más allá de que va a cambiar el rostro, una persona nueva, pero sabemos qué es lo que hay detrás de eso. Así que bueno, ese es el resultado. Simplemente vemos que nuestros vecinos pasan de largo y que nos acostumbramos en los años 90 que sea Chile el de la vanguardia en las noticias en Latinoamérica y ahora ya hace rato que no es Chile el que está a la vanguardia prácticamente en ningún área. Oye, bueno, mira, y por ejemplo, el tema del terminal de pasajeros en Valparaíso, con la cantidad de buques de turismo que van a llegar, debiéramos tener instalaciones estupendas, que sea fácil desembarcar o embarcar en esos cruceros, aparte del tema de seguridad, digamos, que no nos asalten saliendo. Yo estuve en Punta Arenas el 4 o 5 días, el fin de semana, y ahí también hace falta un terminal de pasajeros que sea importante. La ciudad realmente me dio gusto, estaba limpia, bien ordenada, muy pocos grafitis, con una buena oferta de restaurantes, de café, hecho para turismo, pero uno lo compara con Ushuaia, que está un poquito más abajo, y Ushuaia nos gana por lejos, o sea, en instalaciones portuarias, de todo, o sea, es otro país. Entonces yo creo que ahí falta mucho. Y vemos el caso de Uruguay, por ejemplo, que eliminó el IVA para una serie de actividades turísticas, por ejemplo. Y el tema se dispara. ¿Ah? Ahí uno ve cómo las inversiones se atraen por esa vía, atrae inversionistas, atrae turistas, y Es aquí, de toda lógica, ¿ah? Porque ¿qué hace claro, un turista pagando IVA que va a estar una semana en la ciudad? Ese IVA que pagó, ¿a dónde se va? No, no sé, no es retribuible. Debiese ser el desde en todas las áreas turismo. Cada turista que va a otro país y paga un producto no debiese pagar IVA. Debiese ser así. en Llama algunas la veces lo atención que el único que reembolsa, lo haga, ¿sí? claro. Pero es burocracia, o sea, ¿cómo recuperas eso como turista, digamos, en Chile? Entonces yo creo que ahí hay varias cosas que debiéramos mirar y ojalá que los partidos de derecha podamos, en general, toda la derecha pueda conciliar un proyecto político que mire no solo el próximo gobierno, sino que mire los próximos 4, 5, 6 gobiernos por delante, o sea, que tenga un horizonte del año 2050. Yo creo que ahí es donde se debe poner énfasis y mirar el futuro de otra manera. Pero ya estamos en la mitad de nuestro programa.
Así que le damos a nuestra panelista invitada que elija una canción. Usted que es romántica, Chantal, ¿con qué Mira, nos va a hablando deleitar? de romanticismo, y no conversamos el tema de la Miss Universo, que De veras. tuvo una actuación destacada la representante chilena. Muchos dicen que ella debió haber ganado. Y uno de los artistas que participó era un chileno, y es Nico Ruiz. Yo pensé que las baladas se estaban acabando, pero sabéis que él es un baladista maravilloso, una voz muy linda, y vuelvo un poco a la canción antigua, no sé, Armando Manzanero, Ponte, tiene ese tipo de estilo. Em, Frank Sinatra también, él hace unos covers de Frank Sinatra muy bonitos. Así que me gustaría escuchar una canción de él, fíjate tú, yo creo que él tiene mucho potencial, creo que es importante volver a la canción romántica antigua, menos perreo, menos ese tipo de música que en realidad no, por lo menos Sí, a mí no me gusta. Así que los invito a conocerlo, fíjate tú, yo no lo conocí ahora a razón de Miss Universo, así que tienes toda Nico la razón. Ruiz. Nico Ruiz. Entonces nos vamos con algún tema de Nico Ruiz a este intermedio musical. Así que no nos dejen, ya volvemos dentro de unos minutos. Regresamos al segundo bloque del Vamos, somos chilenos aquí en Radio Portales con Chantal y Reinaldo. Estábamos muy entretenidos conversando sobre los temas más que aquejan ahí desde el mundo exterior aquí a lo local, pero también están pasando hartas cosas en la política local. Estamos a 3 días ya de la segunda vuelta de gobernadores de 9 de las 15 regiones, así que se viene interesantísimo lo que está sucediendo. Pareciese que si uno empieza a sumar los cálculos de los tres de la derecha y los tres de la de izquierda, te da casi un 49, 49,5, 48, 50%. O sea, claramente ahí va a ser milimétrico y hay un tema a considerar. Me he topado con mucha gente que no sabe que tiene que votar este domingo, a diferencia de la del 26-27 de octubre, que había una publicidad masiva, nacional, todos sabían que tenían que... Ahora hay mucha gente que desconoce, no sabe que hubo una segunda vuelta y menos sabe por quién tienen que votar. Así que yo creo que, no sé cuánto fue el porcentaje exacto, 86 creo que del padrón que votó, por ahí yo creo que va a reducirse por lo menos unos 7 8 puntos. Así que, quien no es capaz de cautivar a la gente, de informar, de ir a votar, va a perder no solamente un porcentaje de gente que no vote por su persona y que no vote por el otro, sino que simplemente hay gente que va a dejar de ir a votar y eso podría ser la diferencia en elecciones tan empatadas como las que estamos viendo en Santiago, Valparaíso y varias regiones más. Sí, Oye, muy de acuerdo con lo que dice Giancarlo. Yo recién el fin de semana pasado vi por primera vez un banderazo de la Pepa en la Feria Caupolicán. La verdad es que no se ha visto gente entregando flyers ni nada, y la gente está súper desinformada, tal como tú dices. Y les recuerdo a nuestro radio escucha que sigue siendo obligatorio, así que por favor asistan, si no les va a llegar una multa, aunque no es alta, pero de todas maneras, hoy día la plata, yo supongo que con esta inflación que estamos, no le sobra a nadie, así que recuerden, razón. es obligatorio y deben de ir a votar. Al domingo los que fueron vocales vuelven a ser vocales y en teoría son los mismos locales, así que de todas maneras siempre lo pueden revisar en la página del CERVEL. Sí, oye, y el tema yo creo que la decisión va a estar en la gente que votó en blanco. O sea, es impresionante el porcentaje a nivel nacional de gente que votó en blanco. Yo creo que también motivado por esta incomodidad de salir con cuatro tremendos votos, o sea, dos normales y dos tremendas sábanas de concejales y de cores. Muchos no sabían para qué sirve un core y tampoco o conocen para qué sirve o qué hace un gobernador o cuáles son las atribuciones de un gobernador regional. Y si uno dice cuál es la diferencia con el delegado presidencial, yo creo que menos. Entonces yo creo que ahí también esa gente votó en blanco y hay un voto de castigo a los políticos, al sistema político que votó nulo, derechamente. Pero en esos votos blancos yo creo que va a estar la definición finalmente. Y como es estatal, o sea, uno ha visto muy poca publicidad o muy poca gente, porque es una elección que no motiva. Yo personalmente estaba preocupado ahí de buscar apoderados, eh, y la verdad es que la gente ya está cansada. O sea, yo creo que ya todo el mundo está en modo Navidad, y ciertamente llegar todos estos procesos eleccionarios a fin de año son
no son agradables. ¿Mm? Sí, La y gente, además hay que considerar que pasamos de no sé cuántos candidatos en total habían. Sé que los concejales eran cerca de 70. Ayúdame, Chantal, con el número. 70, 89. 89 más 7, 6 alcaldes, más los gobernadores. Entonces pasamos de 100 personas haciendo campaña a 2. Entonces, evidentemente que va a costar mucho más ver palomas, ver banderazos, ver información. Y ahí yo creo que nos hace cuestionar un poquitito porque dejar huérfano a los gobernadores en una segunda vuelta, yo creo que no sé si se justifica tanto. Por último, quizás hacer lo mismo con los alcaldes, porque lo que es, por ejemplo, lo que sucedió en Valparaíso, la candidata ganadora es con el 27%. El 27 sacó 49.000 votos y en Valparaíso viven 360.000 personas. Entonces, y caminar por la calle y encontrar a alguien que vote por la alcaldesa que ganó es realmente sacarse la lotería. Es mucho más fácil encontrarse con 5 o 6 personas que no les gusta la alcaldesa. Y ahí se empieza a cuestionar un poco la legitimidad. Entonces, ya que vamos a tener segunda vuelta a gobernadores, yo creo que un cargo tan importante como los alcaldes debiesen tener, si no saca el 40%, también debiese haber una segunda vuelta, o si no, mantener lo que sucedió, el que gana de los gobernadores sale electo, pero dejar solamente a los gobernadores huérfanos, yo creo que no es un buen ejercicio práctico y además el mismo argumento para que no salga un gobernador debiese utilizarse para que no salga un alcalde con tan baja votación. No sé cuál sería la diferencia. oye, Sí, ¿y cómo? sabes que no lo había pensado, Giancarlo, yo creo que es súper atingente lo que estás comentando, o sea, si nos damos el trabajo de hacer una segunda vuelta en gobernador, Claro. también debiera de ser alcalde, y si no, no hacerla ninguno de los dos nomás, o sea, No tiene porque lógica que uno sí y otro no, ¿cierto? No. sí, porque además seguimos con la figura también del delegado presidencial. Entonces también tú tienes ahí a alguien que podría estar supervisando de cierta forma, de forma paralela, el trabajo del gobernador. Podría ser una forma y ahorraríamos bastante más dinero. Bueno, quisieron hacer un modelo tipo norteamericano, ¿no es cierto?, con un gobernador elegido democráticamente y un delegado presidencial, pero Estados Unidos es un país federal, po. O sea, tiene otra lógica. Nosotros somos un país unitario. Entonces eh, hay cosas ahí que todavía me cuesta entender a mí, dónde está la línea divisoria en las responsabilidades, porque al final esto lo único que hace es abultar el aparato público, la burocracia, y se votan recursos, falta de coordinación, falta de convocatoria, conflictos además. Yo creo que ahí hay harto que hacer. Y leía estos días también la problemática que se está generando, que se disparó el presupuesto que se va a tener que pagar en reembolsos por votación en un 230%. Entonces, que eso está apremiando, impulsando de que se le meta mano a la reforma al sistema político. Nosotros tenemos que bajar nuestro número de legisladores, racionalizar eso, y veía con preocupación cómo algunos parlamentarios estaban pidiendo un reajuste en las De las asignaciones. asignaciones, ¿no es cierto?, para asesores. Y ahí es cuando uno dice, en realidad, las personas que llegan al Congreso debieran tener una preparación tal que necesiten menos asesores, ¿ah? Porque indudablemente uno ve personas que no tienen ninguna capacidad cultural, eh, y están tomando decisiones relevantes. Entonces, si no es por asesores, ¿qué cosas harían de eh, pero las Ahora, personas que... tú votas por la persona, no por el asesor, po. O sea, ¿quién me dice a mí que el asesor no lo va a hacer cambiar de parecer con respecto a una ley que tú pensabas que la persona tenía cierto valor? Y te das cuenta que los asesores le dicen, no, y sabes que en realidad mejor conviene subir los impuestos, por decir algo. Cuando la persona siempre prometió que los iba a bajar, pero hoy día el asesor le está explicando, correcta o incorrectamente, cierta forma de votar. Y por lo tanto ya no votaste por la persona, o sea, finalmente quien está manejando son los asesores. No, no, ahí yo creo que hay un problema tremendo en eso, en que debiera, por una parte, exigirse un estándar mínimo de acceso al Congreso. O sea, no puede llegar una persona
sin tampoco experiencia laboral. Yo creo que las personas tienen que tener una experiencia laboral, ya sea en el mundo privado y en el mundo público también, de tal manera de saber cómo opera el mundo público, si es que viene exclusivamente con experiencia en el mundo privado, pero no puede ser que una persona pase en este momento de cuarto medio al Parlamento, o personas que, como nuestros gobernantes actuales, que pasaron de la universidad a ser gobierno. Eh, en Bueno, realidad... por eso hay que cambiar los requisitos. Los requisitos hoy día son ser mayor de 18 años y tener derecho a voto y tener cuarto medio. mm, Nada más. claro. Así que yo creo que ahí hay otros. Oye, les quería preguntar, yo he notado tibia la campaña, como usted, el, el Core Millones. ¿Mm? Se le tiraron todos encima porque estaba amurrado y quería que la candidata que lo había superado, ¿no es cierto? Y que finalmente fue la banderada de Chile Vamos, quería que ella firmara un compromiso que no se iba a presentar a senadora. Parece que varios le pegaron un coscacho y dijeron aquí su rol es apoyar, y bueno, y después sacó, leí por ahí que estaba promocionando un gran acuerdo de unidad de la centro derecha, y claramente está buscando un cupo parlamentario, que me parece que otras veces también lo ha intentado. Y ahí uno ve cómo un montón de autoridades que debieran llegar hasta el final están renunciando para postularse al Parlamento. No sé si ustedes tienen algunos nombres por ahí, pero bueno, el mismo Chap ya lo había anunciado que no iba a la reelección, pero también renuncia antes del término superior para presentarse el Es alcalde que, Lima. es que, es ¿Mm? que ahí uno tiene que cuestionarse, los cargos son súper distintos, o sea, un concejal no tiene nada que ver con un gobernador, un ministro no tiene nada que ver con un alcalde, lo que hacen, lo que realizan, cómo se tienen que relacionar con los recursos. Entonces, para mí sería muy sospechoso una persona que quiere ser gobernador, que quiere ser alcalde, que quiere ser ministro, que quiere ser presidente, porque es una persona que quiere llegar al poder. No Todas las quiere, micros le sirven, como se claro, dice. no quiere desarrollar un trabajo en un área en específico que sea su causa, su motivo. Sabéis que yo quiero mejorar la ley de los niños autistas y por eso llego al Congreso. Ah, me hace sentido porque ahí puedes legislar. Pero si esa persona después quiere ser concejal y si después el gobierno de turno lo llama para que sea ministro y dice que sí, y después renuncia un mes antes para poder salir de ministro y ser senador, ahí claramente estamos frente a la presencia de una persona que quiere poder. Y el poder lo quiere para sí y no para ayudar a las personas. Yo creo que algo mucho más atingente a la realidad. Bueno, yo siempre he sido amigo de una reelección, siempre lo he dicho. La carrera política, si bien suena algo muy atractivo para los políticos, para mí no me suena para nada muy atractivo. O sea, alguien que vive de la política 30, 40 años, para mí deja de ser un aporte. Yo me imagino en los puestos políticos como las personas más secas, para llamarlo en términos coloquiales, los brillantes que lograron triunfar en una área, en educación, en salud, en la ciencia, y puedan por un periodo, un par de periodos, una reelección, aportar todo el conocimiento que obtuvieron en sus áreas para el servicio público. Y luego tiene que darle el paso a una nueva generación. Si el desgaste de un cargo público es 24/7, o sea, yo no consigo una persona 25 años 24/7. Esa persona ya no tiene familia, ya no ya es una persona que empieza a distorsionar un poco sus prioridades, su rol familiar de padre, de hijo, etcétera. Entonces, eso ya está medio atrofiado. En el caso de Claudio Rego en Santiago, él lo cuenta como positivo. Llevo 35 años en el servicio público y entonces no eres ningún aporte en el servicio privado. Eso quiere decir que si sales de la política no te pesca nadie. Yo creo que debiésemos evaluarlo de esa forma y traer los mejores talentos del mundo privado a que logren aportar lo que ya aprendieron, lo que ya funcionó, lo que ya ejecutaron en un periodo o un par de periodos en el servicio público y basta, porque la ventaja que tiene un incumbente, ahora que viene Mundaca, es muy alta. Un incumbente, sacar un alcalde incumbente, sacar un presidente incumbente, es muy, muy difícil. Entonces, se repite, y si no hubiésemos tenido esta ley de los 3 periodos, seguían 5, 6, y si no hubiésemos tenido 10, 12 y 15 veces,
hubiesen seguido los políticos, entonces ya sabemos que no se pueden autorregular, evidentemente. Porque además lo que tenemos que recordar es que cuando una persona está mucho tiempo en el mismo cargo, empieza a tener vicios. Y vicios que a lo mejor ni siquiera se da cuenta. Y nos encontramos con tremendos problemas económicos en ciertas alcaldías, sobre todo las alcaldías con mayores recursos. Justamente porque no hay nadie controlando. Y cuando uno hace periodos cortos o máximo 2 periodos, porque efectivamente en 4 años puede ser corto realizar ciertas obras, en 8 ya las alcanzas a terminar, pero es importante que todos cambien porque debe de haber, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Y si permanece la misma persona, se siguen haciendo de la misma forma. Y si alguien encontró un vicio donde, por ejemplo, empezamos con el tema de las horas extra y nos encontramos con unos tremendos pasteles, no te das cuenta, porque la gente empieza a darse cuenta de que tú no sabes supervisar cierta área, cierta logística, y ahí se te empiezan a meter los parásitos y termina quedando la escoba en los distintos municipios y no solo en el municipio, los gobiernos también. Entonces creo Oye, que efectivamente, tal como tú, uno debe de tener un periodo y después, ¿saben qué? Tiren un currículum, por favor. O sea, no puede ser que se viva solo del público, aprendan a trabajar en el ámbito privado. Yo creo que la única forma de ser una persona con un equilibrio y es haberse esforzado en los dos mundos, porque en un mundo eres eficiente y en el otro mundo eres eficaz. Y es importante combinar esas dos realidades. Así que por favor, renueven currículum, más que votos, más que campaña. oye, y para no seguir atorando a nuestro radio escucha, pero en el tema Monsalve, que ya está tan manío, el tema de los fondos reservados. Yo, aparte de lo que ya se le tiene en prisión preventiva, ser procesado, etcétera, todo lo demás, pero que metan mano en la parte de los gastos de fondos reservados. Monsalve pagaba todo en efectivo, el taxi, el restaurante, todo lo demás. Él tiene en el periodo 2022, leí ahí, prácticamente todos los meses o mes por medio sacaba de los fondos reservados el orden de 38 millones de pesos. Eh, ¿Dónde fueron a parar esos 38 millones de pesos? Porque los fondos reservados tienen un propósito. ¿Ah? El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio, ciertos personeros que están ahí, los subsecretarios normalmente y el ministro, tienen fondos reservados. Pero ¿en qué se van esas lucas? Po? Que son muchos, muchos millones de pesos. Entonces, cuando los pisco sour los estábamos pagando entre todos nosotros, el hotel, etcétera, cuando una persona vive o tiene un trabajo que su oficina central es Santiago, bueno, tendrá que arrendar y vivir a su costo con el sueldo que le pague el Estado, y se lo financiamos todos nosotros, eh, todos los gastos que ellos involucran. Entonces ahí uno ve que hay una serie de cosas. Yo creo que si se ponen a investigar bien los fondos reservados a todos estos políticos, que además tienen sueldos, pero exorbitantes, los mejor pagados del planeta, eh, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Hoy día los únicos procesados son excomandantes en jefe del ejército y directores generales de carabineros, pero yo creo que si uno se mete en ese mundo político, se va a encontrar con unas tremendas sorpresas. También les En el pagamos, caso, y les sí, en pagamos el los caso, políticos para que vengan a legislar al paraíso cuando el Parlamento está aquí en Valparaíso. O sea, lo único que le pagan viático por ir a trabajar además es a los políticos. Entonces, y la benzina y todo eso. Y en el caso Monsalve, el emblema de lo que estábamos conversando. sí. Parlamento, ministro, ahora quería renunciar para ir por el Senado. Y él, la abogada, dijo que estaba arruinado económicamente. Y él está, creo, si no me equivoco, desde el 2006 en política, con alto sueldo. Y el cálculo era de más de 3.600 millones de pesos ha recibido en sueldo en los últimos 15 años. Entonces, si una persona que además ha recibido, se ganó el loto en los cargos que estuvo, porque más de 3.000 millones eso es, y además la abogada diga que está arruinado, yo creo que todo calza de que puede haber sido una excelente persona al inicio, pero 20 años en estos cargos de alto poder terminan convirtiendo, y ni siquiera Todo estamos cambiando. conversando de lo que lo están acusando, que ahí me imagino que es Pues otro tema. fue una falta de respeto, encontré yo, del abogado decir que él estaba arruinado y que necesitaba hacerse un pitutito. O sea, ¿sabéis qué? Perdóname, yo de gracioso no lo encontré nada, encontré que había sido una falta de respeto hacia todos los chilenos. Sí. Oye, bueno, esperemos
mejores noticias para otra semana para comentar. Ya estamos en la etapa final. Vamos a recibir a Marisol a la vuelta que nos cuente de su viaje. Ya a nuestro radio escucha contarle que Marisol Ortiz normalmente le encargan trabajos de periodismo en el ámbito turístico, entonces viaja y hace reportaje de lugares. Ahora anda en la selva colombiana, es de esperar de que traiga buenas noticias, cosas entretenidas que contarnos y que no pase susto, que la selva colombiana, que no se encuentre con un guerrillero, digamos. Así que bueno, ahí vamos a estar conversando la próxima semana porque seguramente vamos a saber cómo finalmente queda la composición de gobernadores regionales a lo largo de Chile. Y va a partir, nos guste o no, la campaña parlamentaria y presidencial del año 2025. Así que vamos a salir Bien. de esto y prácticamente no vamos a tener vacaciones porque van a estar todos en modo elecciones 2025. Yo me voy a despedir aquí de nuestros radioescuchas. Les reitero lo que decía Chantal, vayan a votar, vayan informados, en la quinta región todos tenemos cuatro opciones, o votar la continuidad del gobernador de izquierda, el señor Mondaca, o del voto a María José Hoffman, que representa a la centroderecha, y están los votos nulos y los votos blancos. El que no va a votar va a tener una multa que, si bien no es tan onerosa, es plata que a todos les sirve, así que hay que cumplir con ese deber ciudadano. Nosotros tenemos que hacernos responsables a través del voto y no estar reclamando después de estos pasteles que han llegado a altos cargos públicos, ¿no es cierto?, y que defraudan al fisco eh, y hacen malas leyes, etcétera, etcétera. Así que los invito a asistir responsablemente a votar este domingo. Queridos amigos, les dejo el micrófono para que se despidan también y ya nos veremos. Pues muchas gracias, Chantal, también por eh, asistirnos como copanelista en este programa. Oye, muchas gracias por la invitación, como siempre, encantada de acompañarlos y tal como tú decías, es importante ir a votar este domingo. Es un derecho que tenemos todos los chilenos y además es un deber. Hoy día les recuerdo que el gobernador regional es el dueño de la billetera regional. Cualquier proyecto grande, cualquier emergencia que tengamos, los fondos van a salir de ahí. Por lo tanto, es tremendamente importante quien administra la billetera. Así que los invito a informarse, revisen las redes sociales, pueden googlear a los dos candidatos y no se olviden, debemos de votar. Así que muchas gracias, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bien, Carlos, Eso, también me despido a todos los que nos escucharon este jueves, así que nos reencontramos la próxima semana. Un gran saludo ahí a Reinaldo y Chantal, gracias por acompañarnos esta noche, así que nos vemos la próxima semana. hasta pronto. Cuídense, chao, chao.